Bienvenidos, estimados, estimadas, paz inferencial, a esta primera cámara inicial pública de motivación continua. Hoy vamos a ver un tema trascendental aquí. Vamos a ver acerca del bioelementoterapia, universitario de la Gnosis Samariana. Y vamos a ver lo que es nutriología conscientiva. Escuchemos un poquito al maestro Samuel Ambeor acerca del cuidado del cuerpo, estimados, estimadas. Samael Aumeor, en estos instantes me vienen a la memoria muchas escenas, muchos dramas, pasajes extraordinarios de los antiguos tiempos. Colegios iniciáticos, ermitas solitarias donde los anacoretas meditaban en silencio, arroyuelos cantarines que se precipitaban entre sus lechos de roca, sibilas maravillosas de la Europa druida, ermitaños del viejo Egipto de los faraones, en sus primeros tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay duda, mis caros hermanos, que en los misterios de Eleusis, así como en los de Troya, Roma, Cartago, Egipto, etc., lo psíquico y lo físico marchaban en forma paralela, armónica, perfecta. Recordad por un instante los misterios pitagóricos. Entonces no era admitido aquel que no supiera matemáticas. Recordad a los derviches danzantes, a las runas magníficas, a las preciosas danzas de la antigua India, a los movimientos rítmicos y perfectos de los iniciados egipcios, y veréis, mis caros hermanos, ese paralelismo extraordinario que siempre ha existido entre lo espiritual, lo anímico y lo físico. Tenemos, indubitablemente, un cuerpo de carne y hueso. Tal cuerpo posee una euritmia maravillosa y en el cerebro se encuentran muchos poderes latentes que deben ser despertados. Es indispensable aprender a manejar nuestro propio cuerpo, saber sacar de él, saber extraerle sus más dulces melodías. Es impostergable hacerlo vibras como una sinfonía entre el arpa milagrosa, dentro del infinito universo. Absurdo es, mis caros hermanos, permitir que jeropas el tiempo dañe este precioso vehículo que se nos ha dado para nuestra propia autorrealización íntima. En verdad, hermanos, os digo que nosotros los gnósticos tenemos métodos precisos para rejuvenecer el organismo y para curar todas las enfermedades. Es incuestionable que nosotros podemos aprender a autocurarnos, cada uno de nos puede convertirse en su propio médico, aprendiendo a curarse a sí mismo y sin necesidad de medicina. He ahí el más caro ideal. Se hace urgente conservar este cuerpo en perfecta salud durante muchos años, a fin de disponer de este precioso vehículo para nuestra propia autorrealización íntima. Samael Aumeor, no está bien que alguien, dedicado al camino secreto, tenga un cuerpo físico excesivamente gordo y con un vientre abultado y fuera de toda euritmia de perfección. Eso indica glotonería, gula y esta pereza. La salud del cuerpo físico. Introducción. La salud del cuerpo físico. Un Samael Aumeor. Dichoso aquel que pueda alimentarse con los frutos del árbol de la vida, porque ese será inmortal. Dichoso aquel que pueda alimentarse con cada uno de esos frutos, aquel que pueda en verdad nutrirse con esa corriente de vida que viene desde el Aeón, 13 hasta el cuerpo humano, porque jamás conocerá enfermedades y se hará inmortal. Pero, para poder uno nutrirse con el árbol de la vida, necesitará antes que todo haber eliminado los agregados psíquicos. Recuerden ustedes que los agregados psíquicos, viva personificación de nuestros errores, alteran el cuerpo vital y, alterado este daña al cuerpo físico. Así surgen las enfermedades. ¿Quién es el que produce las úlceras? ¿No es acaso la ira? ¿Quién produce el cáncer? ¿No es acaso la lujuria? ¿Quién produce la parálisis? ¿No es acaso la vida materialista, grosera, egoísta y fatal? Las enfermedades son producidas por los agregados psíquicos o demonios rojos de Set, viva personificación de nuestros errores. Cuando todos los demonios rojos de Set hayan sido aniquilados con fuego, cuando nuestra mismísima personalidad haya sido quemada, entonces nos nutriremos con el árbol de la vida. La vida, descendiendo desde el absoluto a través de los 13 eones, penetrará en nuestro cuerpo y nos hará inmortales, la salud será recobrada y jamás se volverá a tener enfermedades. De nada sirven los científicos con toda su ciencia para curar. Si ellos curan, el paciente se vuelve a enfermar. Es claro que el ego mete el veneno de sus morbosidades y podredumbres dentro de los órganos y los destruye, he ahí el origen de las enfermedades. Las gentes quieren una panacea para curarse, pero en tanto tengan el ego vivo, vivirán enfermos. Samael Aumeor.
Bien, allí tenemos unas orientaciones del maestro muy importantes. Y obviamente hay muchas obras del Avatara, del predoctor Samael Aun Weor, sobre los misterios de la medicina universal, sobre esos secretos trascendentales para nosotros ir adquiriendo, cristalizando en nosotros cada vez más salud, más fortaleza, más energía. Lógicamente, una persona cuando va a dejar el cuerpo físico, no es necesario de que esa persona esté enferma para que se muera. Es decir, una persona puede llegar a sus 100 años, sus 200 años, 500, 1900 años. Antes pues, ahí en los libros hebreos veamos cómo vivían hasta 900 y más años. Pero en estos tiempos enseña el maestro Samael Aun Weor que hay monjes que viven entre 400 años de edad. Entonces no hay necesidad de que la persona esté enferma, esté mal, para que le llegue la muerte. Una persona tranquilamente ya cuando le llega ese momento de dejar el cuerpo físico, puede dejarlo de una manera natural, sin ningún tipo de agonías nefastas, sin ningún tipo de daños al cuerpo físico. Simplemente los ángeles de la muerte llegarán, cortarán el hilo de la vida y aquella persona dejó ese cuerpo, eso es todo. Entonces todas esas situaciones de tantas agonías y malestares de los cuerpos, cuando las personas pues van a desencarnar, a dejar el cuerpo físico, se debe a ¿qué? A karmas de otras vidas, que la ley divina a su vez allí está aprovechando un cuerpo físico para cobrarle al ego cosas que debe el ego, porque el ego pecó en otras vidas, en otros cuerpos que teníamos, el propio ego que nosotros mismos creamos. A su vez esos egos deben a la ley divina y la ley divina aprovecha en esos instantes de agonías y enfermedades para cobrar karmas duros, debido a ciertas maldades que con el ego se ha hecho en otras existencias. Entonces a su vez allí se ve cosas terribles. O sea, Dios, la divinidad, la energía universal no quiere que una persona ya para dejar el cuerpo físico sufra todas esas circunstancias extremadas de algunas personas que padecen. Eso se debe a causa de los karmas que deben aquellos de otras existencias. A su vez, se debe también ya a virus, lógicamente, a bacterias, y es mejor, y todos mismos pedimos, que cuando llegue ese momento de dejar los cuerpos, lo dejemos de una manera mucho más digna, como humanos, lunares, solares, como cada quien llegue en su obra iniciática espiritual, o simplemente como cada quien llegue hasta el día del final del cuerpo. Pero una situación muy dura, que se acabe el cuerpo ya tragado por los virus, las bacterias y todas esas situaciones. Otras situaciones se dan obviamente ya por ley de accidentes, que la ley de accidentes no es karma. La ley de accidentes pues puede darse, por ejemplo, a hermanos superiores del espacio, extraterrestres que incluso tienen rango de cristificación de otros mundos, que vienen en naves cósmicas, por decir a este planeta o a otros, y la nave se daña, se accidenta, pero no tienen karma, ya son seres autorrealizados. De ello ha habido muchas visitas al planeta, y nos cuenta, por ejemplo, Fernando Molle en su libro Alerta, todos los mundos están habitados. Cuenta el discípulo de Samael Aun Weor que él presenció el accidente de una nave en cierto lugar por allá por México. Entonces eso se debe ya si el que tripula esa nave no tiene karmas, obviamente a ley de accidente que no es karma.
Entonces allí en ese caso, pues la ley divina no está cobrando absolutamente nada, porque no deben aquellas personas ante los tribunales cósmicos. En el caso de las personas del común, que se da por ejemplo un accidente de automóviles, etcétera, obviamente tienen karmas, pero la ley de accidente no es karma. A su vez allí la ley divina aprovecha esa misma ley de accidentes para cobrarle ciertos karmas a la persona que tiene acumulado de esta o de vidas pasadas. Entonces aprovecha, pero acordémonos, la ley de accidente no es karma. Pero a su vez la ley pues todo lo utiliza para cobrarle al ego o a la conciencia mismo por el mal manejo de virtudes ciertas deudas anteriores. Y se da pues también muertes agónicas ya a causa pues de daños al cuerpo físico, que eso es diferente de lo que hablamos de bacterias, virus, un montón de cosas más. Entonces es menester comprender esa máxima que nos dice la sabiduría universal, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Aquellos sabios de Hipócrates, Galeno, Paracelso, Hermes, Esculapio, Huiracocha, Samael Ambeor, Laxmi de Mon Jesucristo, nos dejan prácticas, fórmulas selectas para que nosotros logremos tener cada día más salud, más fortaleza, más energía en nuestros cuerpos. Y para ello obviamente es este bioelementoterapia, este universitario de la gnosis amaliana. Entonces, como vimos en otros temas, hay varias causas de las enfermedades. Otras causas, por ejemplo, que incluso puede ser producto también de agonías, de ciertos trabajos de hechicería, magia negra, macumba, otras situaciones, enfermedades, por ejemplo, de larvas, y entre otras. Enfermedades de los 7 cuerpos internos, lunares o solares, como cada quien los tenga. Esos cuerpos también enferman y nosotros estamos llamados a saber cómo curar esos cuerpos internos, pero comprender que quien cura es las energías, por ejemplo, protónicas, neutrónicas, electrónicas, o las energías de la Trimurti, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Keter, Chomá, Binah. Son energías que tienen ese don de la curación. Energía del Espíritu Santo, neutrónica, Dios de dioses y dador de vida. Allí nos cuenta el maestro que hubo cierto maestro espiritual que hizo un trabajo de teurgia, curó a cierta persona que estaba enferma y en este caso le cobró. Y él decía que él era el que curaba. Entonces en el astral fue llamada la atención por fuerzas superiores y le orientaron que cura el Espíritu Santo. Entonces obviamente la persona que se dedica a la nutrición, salud, a la persona que se dedica ya a medicina general y todo aquello, hay que comprender que quien cura son energías superiores y que la persona ayuda para que se activen en los cuerpos de las personas átomos curadores, átomos doctores que ya están instalados en el cuerpo por la energía universal. Entonces nosotros al ir entendiendo esto, vamos a ir comprendiendo que una es una persona que ha salido de una universidad, graduado o ha entrado en ciertos centros de medicina, salen con cargos, títulos oficiales en varias áreas de la salud. Pero muy diferente es tener el don de la medicina universal. Entonces, por ejemplo, ya los doctores de los mundos superiores de conciencia, que incluso en el mundo físico no han tenido rango de doctores porque no se han vencido en las universidades, pero que sí son supradoctores reales de los mundos superiores de conciencia, porque ellos sí tienen el don de curar. Imaginemos allí un Jesucristo. Entonces él simplemente con hablar
ejercía su poder, su magia, levantaba cojos, curaba mudos, paralíticos, ciegos, endemoniados y más, porque él ya era un doctor de los mundos superiores de conciencia y dentro de él tenía ese don de la medicina universal. Asimismo, otros seres, lógicamente el maestro Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon también han tenido sus poderes de curación. Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Paracelso, Galeno, Hipócrates, Hermes, porque ellos son doctores de la medicina universal, de los templos de curación de allá de los mundos superiores de conciencia, o lo que se conoce como cielos. Entonces es muy diferente a ellos, porque ellos ya dentro de sí tienen esas fuerzas de la Trimurti y la irradian para la curación. A su vez también ellos activan átomos de curación en los cuerpos de las personas, pero también tienen ya ese poder y ese don de curar. En medio de todo esto, pues nosotros tenemos que ir comprendiendo, por ejemplo, que ya en la gnosis amaliana, en la instrucción solar de la resurrección, compartimos a un maestro Samael Aun Weor resurrecto físicamente, con cuerpo físico de más de 4000 años de edad, un maestro Lakshmi Daimon con cuerpo de más de 2000 años, un Jesucristo con cuerpo de más de 2000 años también físicamente hablando, y un Paracelso también que está resurrecto. El maestro Samael escribe su libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, y nos orienta que ese libro lo revisó antes de que salga ya en edición el mismo maestro Paracelso con cuerpo resurrecto ya de muchos siglos. Importantísimo eso. A su vez, por ejemplo, los otros maestros de la medicina universal que han dejado el cuerpo físico, maestro Paracelso, Hipócrates, Hermes Trismegisto, Adonai Esculapio, Nostradamus y muchos otros más, como han hecho su obra espiritual, están resurrectos, pero en los mundos superiores de conciencia. Y allá hay lugares de la medicina universal donde uno puede salir en cuerpo astral e ir a curar su cuerpo astral, mental, causal, búdico, átmico. El cuerpo vital también hay que curarlo con los aromas de las plantas. Y en esta otra obra también de Rosa Iña nos da claves trascendentales, el avatar. El maestro Lakshmi Daimon en su obra Tratado de Medicina Natural, Quirología y Urología, también fórmulas extraordinarias. Y los demás dioses de la medicina universal también tienen libros que hay que estudiar y poner en práctica. Vimos también en otros temas lo que es el esparijismo para sacar fórmulas selectas, que tu cocina sea tu cocina de salud preventiva, pues lógicamente. Entonces, importante, estimados, estimadas, ir comprendiendo que en el libro La Macería Tibetana también orienta ejercicios para recobrar la juventud, que una persona de 100 años y más puede aparentar físicamente una longevidad de unos 30, 40 años. Para eso están los dos ejercicios de la Macería Tibetana y obviamente los manejos de las energías creadoras. Tenemos ejercicios también importantísimos, como es el Tai Chi gnóstico, ejercicios como son del Tao también, las runas, las lamacerías, los mantras y los ejercicios físicos nos van ayudando a equilibrar nuestra vida, nuestra salud. Hay que practicarlo, pues lógicamente. El maestro nos orienta que nosotros tenemos que saber combinar los alimentos. Imagínense que de la cocina puede salir mucha salud, mucha vida para los seres queridos, o allí mismo preparar muchos venenos para de una vez matarles sutilmente a los propios seres queridos a largo plazo.
ciertos egos de brujería y de magia negra que en el interior psicológico todos mismos hemos creado, podrían actuar allí y en casos actúan para que a su vez enfermen los propios seres queridos, sutilmente, obviamente. Entonces, para ello, en esa biococina nutricional, menester ir ubicando todas las láminas que se va a ir publicando tanto en la oficina virtual alimentoterapia.es.tl acerca de la combinación sabia inteligente de los nutrientes. Por ejemplo, cuánto tiene de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas, de grasa los alimentos que hemos consumido hoy. Cuántas calorías. Ya en el mundo de las matemáticas sagradas, sexta dimensión, nos orienta el maestro que allí simplemente verían cuántos átomos tienen todos los alimentos que hemos comido, lo contabilizarían allá en números. Ahora nosotros acá siquiera vamos a ir combinando pues y sabiendo cuántas calorías consumimos diario, vamos a ir profundizando lógicamente dónde están las vitaminas, los minerales, las proteínas, los carbohidratos, la grasa natural que es necesaria también para el cuerpo, para ir haciendo que nuestro alimento sea nuestra medicina y nuestra medicina sea nuestro alimento. El producto de lo que es ya el sobrepeso no es producto de ni obra y gracia del Espíritu Santo, es porque la persona simplemente no sabe nutrirse. Ya aparte de ciertas enfermedades de la glándula tiroides u otras, pero más es por situaciones de mala nutrición. ¿Cuánto, por ejemplo, comió usted hoy día de proteína? ¿En qué alimentos estaba la proteína que consumió? ¿Cuánto de carbohidratos y cuáles son los alimentos que tienen carbohidratos? ¿Y qué hacen los carbohidratos en nuestro cuerpo? ¿Qué hacen las vitaminas, los minerales y qué hace la grasa natural dentro de nosotros? ¿Y cuál es la grasa tóxica negativa que está en nosotros o la que podría ingerir la persona que le causa daño, que no le convendría, pero igual a causa de la cabeza de legión de la gula, que tendrá sus 1500 egos, depende como cada quien ha creado, le causa daños nefastos, porque le incentiva hacia una pésima nutrición. Entonces, mientras vamos, obviamente, haciendo transformaciones en nuestra dieta alimenticia, también tenemos que hacer un trabajo de eliminación de ego, de los egos de la cabeza de legión de la gula. Elijamos allí. Tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, también puede haber una ambición por gula, otra puede ser por codicia. La persona ya comió, pero por eso quiere comer más y más y más. El caso de la codicia, que tiene ya, por ejemplo, 20 pares de zapatos, pero quiere más y más y más. Entonces ya sería ambición por codicia. Pero en el caso de la gula, pues también actúa una parte egos derivados de la misma cabeza de legión de la gula. A su vez puede también actuar ciertos egos de gula con la famosa ira, que hasta se puede molestar con otra persona a causa de que no le da más comida, por ejemplo, no le satisface la gula de la otra persona. Entonces tenemos que hacer un trabajo de meditaciones para eliminar los egos de la gula. No nos vamos a meter de una con toda la cabeza de legión de la gula, sino con egos derivados de ella en un inicio. A su vez, tenemos que ir eliminando la falsa personalidad de gula y sus derivados que hemos creado en esta vida. A la cabeza de legión de la gula la traemos de un ciclo de 108 vidas. Pero, obviamente, la falsa personalidad la creamos en esta existencia. Entonces también tenemos que ir eliminando esas falsas personalidades de gula también.
mientras vamos haciendo eso en meditaciones, vamos a irnos concientizando el por qué nutrir sabe inteligentemente nuestros cuerpos y saber equilibrar los alimentos. Entonces, importante comprender todos estos detalles y de acá, de lo que estamos viendo, de esta orientación, irlo a poner en práctica, porque eso es parte de una gnosis básica. Entonces, personas en la humanidad, de los más de 7.000 millones de habitantes, nos dan cátedra en cuanto a nutrición, pero no por cuestiones ya únicamente de teoría, sino en hechos mismos, como vemos allí, aquellos cuerpos esbeltos, producto obviamente de trabajar sobre sus mismos cuerpos con deporte equilibrado y una excelente nutrición, porque saben combinar, saben nutrirse, saben equilibrar los alimentos, y eso es parte de ser gnóstico y de una gnosis básica trascendental. Y obviamente la persona, si no sabe, tiene que ir y pedir ayuda a los gnósticos que practican la gnosis básica alimenticia. Gnosis es saber, conocer, inteligencia, y pedir orientaciones. Aprovechemos ahora los medios de comunicación, que salen muchísimos gnósticos de los más de 7.000 millones de habitantes, orientando cómo la persona tiene que nutrir el cuerpo físico. Y allí nos están dando cátedra y una gnosis básica para toda persona que estamos, por ejemplo, dentro de la gnosis samariana o la humanidad en general. Incluso dan cátedra a maestros, maestras espirituales, iniciados, iniciadas, por el ejemplo de vida directo en sus cuerpos esbeltos que tienen aquellos seres que no están únicamente en una parte de teoría, sino están obviamente en un trabajo sobre sus cuerpos. En cuanto a las pesas, fisicoculturismo y todo aquello, claro que es recomendable hacerlo, pero equilibrando el peso y sin exagerar, para no gastar las energías del centro motriz y después le venga consecuencias a la vejez. Pero a su vez todo ello se va combinando con una sabia e inteligente nutrición, que es la clave trascendental también. Y eso es parte de una gnosis básica. Hay personas que, por ejemplo, van para la gnosis nirvánica, personas que están en la gnosis cristificación, pues se tiene que tener un equilibrio en gnosis básica, tanto en salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. Entonces, para ello vamos a ver unas combinaciones que nos da el maestro Samuel Ambeor, trascendental, y también nos orienta que no debemos combinar. Los carbohidratos no se combinan con las proteínas. Los carbohidratos no se combinan con las proteínas. A su vez, las proteínas, pasemos a las frutas. Las frutas, en este caso, hay que saberlas combinar también. Por ejemplo, las frutas cítricas no se combinan con las frutas dulces. O sea, una naranja no le va a poner allí guineo, hace una bomba. Es rico, pero le hace una bomba. Imagínense la ensalada de frutas común y corriente, que le echan también leche y un montón de cuestiones más, y un poco también allí de miel de abeja y todo ello. Tenemos que saber hacer una ensalada de frutas. A su vez, las frutas secas no se combinan con las frutas dulces. O sea, una nuez, un toste, un nogal no va a ir a combinar con guineo, por ejemplo, igual. Está haciendo una mala combinación de alimentos. Pero las frutas secas sí se pueden combinar con las frutas cítricas. O sea, se hace un jugo de naranja y ahí sí le echa almendras y otras más, delicioso. Excelente combinación. En medio de todo esto, nos vamos a ir concientizando de que en esta fórmula que nos da el maestro Samuel Ambeor,
está gran parte y secretos trascendentales de nuestra nutrición, que nos da en síntesis, nos lo enseña en síntesis, pero que tenemos que expandirlo, pues lógicamente. Tenemos que seguir investigando. ¿Y dónde vamos a encontrar información? En los libros gnósticos que han escrito personas en el planeta de gnosis básica. Ya vimos los gnósticos de la medicina universal, pero también hay personas en el planeta que son doctores, nutriólogos, a su vez, así no tengan esos rangos, han escrito libros de salud y nutrición basados en hechos positivos mismos de sabia, inteligente nutrición. Entonces esos libros también son libros gnósticos de una gnosis nutricional básica. Allá tenemos que ir a ver lo más selecto, lo mejor, obviamente, y aprovechar de todos los descubrires que ha hecho la ciencia en el aspecto de nutrición, salud y vida. Y obviamente ver también esas informaciones de los mundos superiores de conciencia, de los supradoctores de la medicina universal, como vimos anteriormente. ¿Qué hacen los carbohidratos dentro de nosotros? ¿Para qué nos sirven y dónde están? Entonces, carbohidratos, por ejemplo, tenemos en el pan de trigo. Es un carbohidrato y que tiene también demasiado gluten. Comido obviamente en exceso nos va a causar muchos daños a nuestra salud. A su vez, todos los derivados que salen de la harina de trigo son carbohidratos. Entonces imagínese dónde no está. Vaya y vea un supermercado y allí ¿qué nos sale de la harina de trigo? Todo ello son carbohidratos y la situación es que el exceso de gluten en el cuerpo inflama, nos causa muchos daños de salud. Entonces, ¿cuál es la clave? Consumirlo, sí, pero en dosis equilibradas. A su vez tenemos carbohidratos, por ejemplo, en la papa, los carbohidratos en la zanahoria, en la remolacha, en las frutas y entre ellos en el guineo, en el banano, en el plátano también está mucho carbohidrato, en el camote también está el carbohidrato y siga sacando lista, pero estos son los que más conocidos hay. Si la persona come demasiado carbohidrato va a hincharse, pues lógicamente, y va a vivir inflamado en el caso de que coma demasiado pan de trigo a causa del gluten. Y si eso le combina también con el aceite quemado, el problema no es el aceite tanto, sino que está quemado, que está refritado. El carbohidrato en sí, en su aspecto positivo, entra al cuerpo y es el combustible para que nosotros podamos tener energía. Si la persona no consume carbohidratos, entonces se va a sentir muy decaída, muy débil. O sea, el carbohidrato es muy necesario para nuestra vida, lógico. Todos los carbohidratos. El problema es el exceso. El problema es que llevamos demasiados excesos al cuerpo y hay muchas deficiencias. Deficiencias de minerales, de vitaminas y excesos de carbohidratos. Ahora comprendamos que el problema no es tanto las grasas naturales, sino los carbohidratos. Las grasas naturales nos van a curar y nos sanan, pero los carbohidratos nos inflaman y nos hinchan. Y la peor situación es que la persona, si no utiliza el carbohidrato que le he echado al cuerpo, el combustible que le he echado al cuerpo, no lo utiliza en el día, entonces ese carbohidrato va a entrar, obviamente, ya por medio de la digestión, hígado, páncreas, vesícula y más. A su vez, va a entrar todo ello a la sangre, el exceso de carbohidratos. Pero eso ya ha entrado a la sangre, obviamente no se va a quedar allí nomás. Entonces va a darse situaciones de que ese carbohidrato no utilizado en el día, no quemado en el día, se va a transformar en grasa mala que va a comenzar a intoxicar la sangre y también va a acumularse ¿dónde? En las arterias del cuerpo.
y a su vez la persona sigue comiendo más carbohidrato, no quema ese carbohidrato, entonces eso sigue transformándose en ¿qué? En grasa, y va quedando dentro del cuerpo. Entonces, ¿para qué vas a comer carbohidrato? De acuerdo a lo que usted va a hacer en el día. Si una persona, por ejemplo, es fisicoculturista, fitness, necesita ¿qué? Más carbohidrato. Pero si la persona, por ejemplo, está en una oficina, no necesita tanto carbohidrato, porque va a pasarse ahí sentado casi todo el día. Ahora, si la persona que va a la oficina come demasiado carbohidrato, ya vemos lo que pasa. Va a acumularse eso dentro de las arterias como grasas malas. ¿Por qué? Porque no quema eso. Ocupará una parte de ese carbohidrato, claro, en sus trabajos intelectuales y más, pero le queda acumulado carbohidratos del día que consumido. Si ya salió de la casa comiendo carbohidrato y encima en el trabajo sigue comiendo carbohidrato y no tiene más actividad física, entonces está un exceso de ello. Y eso le va a causar situaciones de ir enfermando, pues lógicamente. ¿Por qué? Porque se le va a subir el colesterol a causa de la grasa mala que ya tiene dentro de la sangre y en las arterias. Se le va a subir los triglicéridos. ¿Ve? A su vez, muchas otras más cosas. Ya va a comenzar agitaciones del corazón, situaciones del cerebro que no se va a poder concentrar positivamente, porque lógicamente todo eso le marea. Se va a sentir denso, pesado, porque la sangre está contaminada. Ya en casa no va a rendir sexualmente tampoco, porque obviamente no va a tener, en el caso del varón, erección poderosa, porque la sangre está contaminada, no hay buena circulación. En el caso de la dama, pues lógicamente también va a disminuir ese apetito natural sexual. Entonces es importantísimo purificar nuestra sangre y comprender qué hace el exceso de carbohidratos dentro de nosotros. Entonces imagínense la persona dentro de las cocinas de las propias casas, si es que no sabe equilibrarle para la familia carbohidratos y proteína. Ahorita estamos concentrados en el carbohidrato, que es la situación. La proteína ya vamos a ver. Ahora, ¿qué tal que sale de su casa, comience unos 7, 8 panes de trigo con harto gluten, mucho carbohidrato? Encima le echa arroz, encima le echa ahí papa, carbohidrato. ¿Qué más por allí? Come mínima proteína y no come grasa natural. Y sigue su vida, sigue el día, llega el almuerzo, igual se manda otro tonel de arroz, más carbohidrato. Le echa, por ejemplo, allí más papa en la sopa, más yuca, más plátano, más verde, exceso de carbohidrato. Como enseña el maestro Laxmi Daimon en la joya número 1, que es trascendental esa joya, no necesita avión, vuela solo, porque el carbohidrato le va a hinchar desde el estómago hasta todo el cuerpo y le va a inflamar. Y si en medio de todo ello sigue consumiendo más postres derivados de trigo, que tiene exceso de gluten, imagínense dónde va a ir a parar con el tiempo. Eso es a largo, una matanza lenta, un autosuicidio que se va haciendo a causa de ciertos egos también, y de la ignorancia ilustrada, o la ignorancia total de que la persona no sabe nutrirse, o sea, ignora, no comprende cómo tiene que nutrir su cuerpo. Con su propio dinero se autosuicida sutilmente, o con el propio dinero busca una muerte sutil de una vez para todos sus seres queridos. ¿Ve? Y encima él mismo gasta su dinero, va, trabaja, gasta su dinero para destruirse su propia vida, a causa de no saber nutrirse y a causa de lo que vimos, la gula, falsa personalidad de gulas y mucho más. Entonces, y encima de todo eso, con la cuestión del carbohidrato, que no haga ejercicio, esa es la situación también, que no hace ejercicio y no queme esa grasa. Si la persona, por ejemplo, trabaja en albañilería, trabaja en el campo, va a quemar
mucha grasa, entonces necesita más carbohidrato, o ella, lógicamente. Allí la persona tiene que elevar la dosis de carbohidrato por los ejercicios que va a hacer o el tipo de trabajo que tiene. Una persona que esté en trabajos intelectuales, oficinas, etc., necesita carbohidratos, sí, lógico, pero menos dosis. Entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, consumir carbohidratos de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer, de acuerdo a la tarea física que va a tener. Acuérdese, el carbohidrato es positivo. Si usted consume carbohidrato, le está echando como echa, por ejemplo, a un carro combustible para que eso funcione. Entonces el carbohidrato es el combustible para que uno le dé energía. El cuerpo quema ello y nos da mucha energía. Si no consume carbohidratos, entonces se va a sentir débil, decaído en todas las partes del cuerpo y el cerebro y todo ello, porque no está consumiendo carbohidrato. Pero la situación es que el exceso de carbohidrato nos trae situaciones, como vimos, terribles. 1 gramo de carbohidrato nos da 4 calorías. 1 gramo de carbohidrato, 4 calorías. Si vamos a libras, una libra tiene unos 500 gramos. Entonces 1000 gramos sería casi aproximadamente 2 libras. Revisad allí todas esas tablas exactas, porque tiene que ser exacto. Entonces ya tenemos ahí un norte para las personas que se manejen en libras. Recordemos que una libra tiene 16 onzas. Media libra 8 onzas, 4 onzas por las 4. Entonces de ello vaya sacando en pesos para que vaya equilibrando lo que va a comer, lo que necesita. Entonces 1 gramo de carbohidrato nos da 4 calorías. 1 gramo de proteína nos da también 4 calorías. A su vez, 1 gramo de grasa natural nos da 9 calorías. Con esto nosotros podemos sacar una tabla para ver cuántas calorías necesitamos diariamente, nosotros y cada uno de los miembros de la familia o de las personas que esté bajo su cargo. 1 gramo de carbohidrato, 4 calorías. 1 gramo de proteína, 4 calorías. 1 gramo de grasa natural, 9 calorías. Ahora, ¿cómo sacamos las calorías que necesitamos diariamente? Multiplicamos el peso, en este caso en libras, por 12 en el caso del varón, y nos va a salir cuántas calorías necesitamos diariamente. Ahora, ¿cómo sacamos, por ejemplo, en el caso de la dama? En ese caso igual multiplicamos las libras por 11. En el caso de la dama, por 11. Entonces una persona que pese, por ejemplo, unos 64 kilos, eso lo multiplica por 2.2 para sacar cuántas libras pesa. Por ejemplo, pesa 140 libras. Ahora, para ver cuántas calorías necesita esta persona, pongamos que sea varón, multiplicamos por 2.2. Entonces esa, no corregimos ahí, no por 2.2, sino por 12. 140 por 12. Esa persona necesita 1689 gramos, 1690, ya redondeando, gramos de calorías diarias. Entonces de ello nosotros tenemos que equilibrar, obviamente, cuánto de carbohidratos va a consumir, de acuerdo a lo que vimos. 1 gramo de carbohidrato, 4 calorías. 1 gramo de proteína, 4 calorías. 1 gramo de grasa natural, 9 calorías. Entonces con eso vamos a sacar una dieta nutricional exacta, basados en bajos carbohidratos, más proteína y grasa natural equilibrada. Muy importante.
Bueno, ya nos hemos concientizado, estimados, estimadas, lo que causa el carbohidrato mal empleado. Y hemos visto también los beneficios del carbohidrato. Pasemos a las proteínas. Todas nuestras células, nuestros átomos, moléculas, nuestro cuerpo en sí, necesita lógicamente proteína. La proteína tiene muchos aminoácidos y es el ingrediente esencial de las células. Veamos por ahí ya la lista de todos los aminoácidos que tienen las proteínas. La proteína la encontramos obviamente en la carne de res, en el pescado, en el pollo y muchos otros animales. Entonces, esa proteína, cuando nosotros vamos consumiendo, ¿qué hace dentro de nosotros? ¿Para qué consume proteína? La proteína va haciendo músculos. Sí, es el alimento esencial de lo que son todas las células del cuerpo, o sea, todo nuestro cuerpo. Si nosotros consumimos proteína, va a ir mejorando todos los músculos de nuestro cuerpo combinado con un ejercicio equilibrado, que puede ser aeróbicos, carrera, natación o más. Si nosotros no consumimos proteína, entonces la persona va a tener más grasa en el cuerpo. Imagínese un chancho. Los mercados podría ver, vea cuánto de grasa tiene, capas, y después al fondo está el músculo. Ve en el caso de un ganado. Entonces en el caso del toro o la vaca, va a ver que tiene mínima grasa y tiene mucho más músculo. ¿De dónde hace esos músculos el ganado? Obviamente de la hierba. Entonces, ¿qué tiene la hierba? Tiene hierro porque tiene mucha fuerza, mucha energía. Ese ganado, eso tiene mucho hierro y a su vez tiene proteína. Porque si no tuviera proteína, entonces viéramos tacos así, tajos de grasa, cuando vemos pues ya una res allí en los mercados. El chancho, ¿qué pasa? El chancho come, el marrano come de todo, lo que le venga, lo que le den. A los animales también debe ser una concientización de saber qué se les da en alimento, porque también tienen estómagos, también tienen sus dolores, sus enfermedades y todo aquello. Entonces hay que ser más conscientes con ellos también. Prosiguiendo. Vemos en el caso del pescado, por ejemplo, que tiene mínimo de grasa y tiene mucha más proteína. En su propia carne podemos divisar ello. Entonces así diferenciamos las proteínas. También hay ciertas frutas, verduras también, que tienen proteínas. Entonces tenemos que ir diferenciando entre todas esas frutas que tienen mucha proteína, y una lista concreta que se seguirá publicando de todos aquellos alimentos y que ya en el internet podemos seguir investigando, profundizando, cada quien también, obviamente, ocupándonos de nuestra salud y vida y cuerpos. Entonces, cuando nosotros nos nutrimos de proteína, esa proteína va a hacer que tengamos una musculatura equilibrada y podemos desarrollar más músculo y con la grasa equilibrada, o sea, no con el exceso que vimos allá de carbohidratos. Ahora, vamos a las grasas. Las grasas tienen también muchos nutrientes naturales, y entre ellas, por ejemplo, el aceite de soya. ¿La soya qué es? Antes de ello veamos granos que tienen mucha proteína. Vamos a los granos que tienen mucha proteína. La soya, una de las mejores proteínas que hay. Tenemos también el amaranto.
la harina de amaranto, conocidas por otro lado como Atako Sangurachi, otros nombres en otros lados. Es una de las mejores proteínas también, que incluso la NASA lo utiliza para los astronautas que comen allá, nutrientes derivados de ello. Tenemos también la quinoa, otra proteína extraordinaria, la quinoa, la maca. Estas proteínas son muy beneficiosas para la salud. Entonces, ¿te gusta el pan? No hay problema. Haz pan de soya, haz pan de maíz. El maíz también tiene mucha proteína. Haz pan de amaranto, podéis combinar estas harinas o busca la que más os guste. Y come ese tipo de pan. Entonces eso va a ser muy beneficioso para la salud, porque estás llevándole al cuerpo más proteína que carbohidrato. ¿Veis? Y eso te nutre las células. A su vez, de ello podéis sacar muchos derivados nutricionales de tortas y todo aquello con proteína, ya no con tanto carbohidrato. Entonces, carbohidrato, o sea, harina de trigo, puedes ponerle una pizca, pero proteína de soya, harina de soya, solo cantidad, pues cantidad. He allí una de las claves de la nutrición: consumir más proteína y bajo en carbohidratos. A su vez, la leche obviamente también es proteína. Los quesos tienen proteína y grasa también. Ahora sí, prosigamos con las famosas grasas, para luego pasar a la glucosa, los azúcares. La grasa es muy beneficiosa porque también tiene muchos nutrientes. Entonces, si consumes un aceite de soya, ¿de dónde salió el aceite? Es eso, proteína y grasa aislado de soya, o sea, aislado del grano. Es como haces la leche de soya. La leche de soya la haces, entonces sería proteína líquida aislada del grano, de la soya. Lo quisiste servir y sacaste esa parte del agua. ¿Quieres una extraordinaria proteína? Entonces, por ejemplo, compras la leche, que sea ahí directamente de la vaca mejor. A su vez, haces un hervor, echas ahí un poco de naranja, un poco de limón. Entonces eso se corta y vas a aislar la grasa, que tiene también un poco de proteína, y el suero de la leche, que es una de las mejores proteínas. De ello ya aíslas. A su vez puedes hacer hervir de nuevo y te va a quedar en el fondo lo que es la famosa proteína Whey, que lo utilizan los fisicoculturistas a nivel mundial, una de las mejores proteínas hecha en tu casa. Entonces la clave es que consumas más proteína, y allá también tienes una grasa natural, que sería el queso, quesillo, etc. Y eso pues lo pones en la refrigeradora y vas de ello consumiendo para los jugos, por ejemplo, una proteína natural. Asimismo puedes sacar proteína del amaranto, proteína de la quinoa, proteína de la soya, de la maca. Lógicamente, la una líquida y la parte proteínica que te queda, por ejemplo, de estos granos, puedes hacer unos panes nutricionales extraordinarios. Lógico. Bueno, continuando, que también igual son proteína. Entonces la clave: ¿te gusta el pan? Come pan, pero come pan de soya, pan de amaranto, pan de quinoa, porque estás comiendo allí pan de carbohidrato. En el caso de la avena es uno de los mejores nutrientes también, pero que tiene mucho gluten. Tiene muchos nutrientes también, pero también tiene gluten, pero no tanto como la harina de trigo. O sea, muy extraordinario comer también la famosa avena. A su vez hay que combinar, sabe, inteligentemente la fibra para que la persona no esté estreñida y que limpie el colon. Las grasas naturales son extractos de, por ejemplo, tienes el aceite de girasol, has extraído
de algo natural, que es proteína también. El aceite de oliva, uno de los más extraordinarios, que también es proteína nutricional. Hay otros aceites extraídos de otras plantas que puedes consumir solo gotas. Por ejemplo, aceite de eucalipto, té de árbol, y entre otros más. Entonces eso es gotas, porque es demasiado concentrado y fuerte. Pero en cuanto a los otros aceites que hemos visto, puedes consumirlo y eso ayuda mucho a la salud. Existe la grasa natural positiva, buena, para el cuerpo, que saca la grasa mala. Por ello el maestro Samuel Ambeor nos da una fórmula extraordinaria y nos orienta que si una persona está llena de cálculos a la vesícula, y también el famoso hígado graso por dentro también es bilis petrificada allí, hecho piedra, que son cálculos también, y a otras partes del cuerpo también, riñones y otra más. Entonces nos da una fórmula para botar cálculos de la vesícula en el libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Entonces, a su vez, en este caso, te curas comiendo aceite. La fórmula es la siguiente que da. Entonces, licue unos 3 dedos, un vaso medido allí, de aceite de oliva, y exprime limón. Y bueno, eso puede licuar, le va a salir una lechada extraordinaria. Se toma ello en la noche y también puede tomarse al siguiente día. Y en medio de todo ello va a ver cómo va botando cálculos. Os recomendamos que el siguiente día tome un aceite ricino también junto con otra dosis que tiene para el siguiente día. Y todo el día descansa, parte del día descansa, obviamente en casa, no hacer esfuerzos físicos, y a su vez comienza a salir un montón de cálculos, tipo arvejas, o habas verdes, medias o enteras, pero que son cálculos, y de muchos otros colores más. Entonces ahí está comprobado, obviamente, que las grasas naturales curan, sanan. El problema no es la grasa natural, el problema es lo que vimos allá arriba, la grasa que queda dentro del cuerpo producto del carbohidrato no quemado. Ese es el malo. Pero estas grasas naturales, si las consumimos continuamente, van sacando las grasas malas. El problema no es el aceite, sino es cuando lo quemas allí en esa sartén. Entonces eso pues ya se va transformando en una grasa mala. Y si eso se le echa con un montón de más carbohidratos, pues lógicamente le causa mucho daño. Entonces ahora la clave, hay por ejemplo también la dieta cetogénica, que lo están utilizando ya personas a nivel planeta. Baje de peso comiendo grasa natural. Equilibre el colesterol comiendo grasa. Entonces la gente se dice, pero no es que por la grasa mismo que está así, pero ¿qué tipo de grasa pues tiene en el cuerpo? Grasa mala. Entonces la clave está allí en lo que nos da también el maestro Samuel Ambeor. Limpie su estómago, limpie su hígado, su páncreas, vesícula, tomanse unos 3 dedos de aceite de oliva, le echa ahí el jugo de unos 7-10 limones y se toma la mitad en la noche y la mitad al siguiente día. Está echándole grasa y eso no le va a subir el colesterol, le va a curar y le va a sacar ese colesterol malo de dentro de las arterias. Pero es que es una grasa natural. Entonces nosotros tenemos que ir subiendo las dosis de grasas naturales para ir mejorando la salud. A su vez, esto tiene, obviamente, estas grasas naturales tienen mucho colágeno natural. En cuanto de extraído del aceite de soya y de otros más. El aguacate, también existe el aceite de aguacate. Acordemos que el aguacate también tiene una parte de carbohidrato y también tiene un aceite esencial, que es el que nos sirve. Puede comprar o extraer aceite de aguacate y consumir más el aceite de aguacate. El pescado tiene omega 3 y muchos otros más, 6, 9, que nos sirve para el corazón y también para el cerebro. Si la persona no consume aceites naturales, grasas naturales positivas,
Entonces obviamente las grasas malas van a afectar todo el organismo. En sí también estos aceites naturales es el lubricante de todas las células del cuerpo y de todas las arterias, de todas las venas que tenemos, desde por dentro y hasta por fuera. Acordémonos que 1 gramo de grasa nos brinda 9 calorías. O sea, es potentísimo, lógicamente. Lo que es la famosa grasa natural, pero 1 gramo de grasa, 9 calorías. Entonces el secreto está en subir nuestra dieta en grasas naturales para sacar los colesteroles malos, los carbohidratos que se hicieron grasa y están adentro. A su vez, esto nos va a ir limpiando también, obviamente, de un montón de glucosa negativa que está dentro del cuerpo y que se va transformando en grasas. Nos va a limpiar también de un montón de ácidos úricos y un montón de cosas más, comiendo grasas naturales. Por eso dicen que el aceite de olivo es una de las bendiciones de Dios y lo nombran en los libros hebreos, Biblia y más. Lógicamente, porque allí está mucho colágeno natural. Lógico. Y están muchas proteínas también naturales. Y entonces el maestro Samuel Ambeor también nos dice, quiere bajar de peso, listo. Baje de peso comiendo buen caldo de res y buena verdura. Pero ¿acaso no es eso grasa? Pero acordémonos que de qué parte del res es ese caldo de hueso. En la China, en Oriente, por ejemplo, trituran los huesos del ganado y sacan unos calcios extraordinarios. Ahora porque tiene mucho hierro, claro, es que el ganado comió ¿qué? Mucha hierro, que tiene hierro, proteína y más nutrientes. Ahora, si comes las patas del res, eso tiene colágeno, pero un colágeno pues de res. Si tomas exceso de ello, igual puede transformarse, si no quema, en una grasa mala. Pero si come dosis equilibradas, de esa parte le va a ayudar muchísimo para la salud, la piel, el cuerpo, porque es un colágeno extraordinario, lo que hay que dosificar. Diferente es el colágeno del cartílago de tiburón, que en ese caso pues muy positivísimo. Y ese no te trae consecuencias. Puedes consumir 2, 3, 4 cucharadas diarias, que es mucho más natural. Entonces el del res extraído de las patas hay que tener precaución y saber utilizar. Eso es todo, y consumirlo, claro, en dosis equilibradas. Y a su vez, obviamente, nos da la clave allí, que coma grasas, y qué mejor combinarlo con grasas naturales como estamos viendo, y verduras, pero que no tengan harto carbohidrato, porque igual, imagínense, el carbohidrato ya sabemos lo que hace. Tiene que consumir una persona que está bajando de peso carbohidrato, claro, pero mínima dosis. Por ejemplo, una dieta para bajar de peso. Entonces ya vimos las calorías, vimos las proteínas, carbohidratos, grasas, los gramos y todo eso. Entonces en este caso consumirá unos 25 gramos de carbohidrato. Puede consumir mucho más gramos de proteína, y obviamente tiene que duplicar la dosis de la famosa grasa natural. He allí el secreto para bajar de peso. Y la persona se siente con muchísima energía, se siente súper bien, porque lógicamente 1 gramo de grasa natural, en ese caso te va dando 9 calorías. Pero lo que pasa es que esa grasa natural va sacando la grasa mala de las arterias y del cuerpo mismo. Y a su vez, ¿qué pasa allí? Como la persona no le está echando exceso de carbohidrato, entonces allí vienen los átomos doctores del cuerpo, que el cuerpo le dice, y obviamente esto si lo combina con ejercicio equilibrado, extraordinario.
Entonces el cuerpo le va a decir, oye, necesito más energía, dámela. La persona como no le está dando exceso de carbohidrato, entonces ¿qué va a hacer el cuerpo? Naturalmente va a comenzar a ocupar la grasa que tiene en el cuerpo y transformarla en energía. Esa es la clave, ese es el secreto. Entonces, para bajar de peso, 25 gramos de carbohidrato, hasta un poco menos, en el día. Eso lo divide en 3 comidas, el carbohidrato. Obviamente sube la proteína. Proteína puede consumir, pero también no tanta proteína, pero sí consumir proteína para ir cuidando el músculo. Y a su vez sube la grasa, pero natural, grasa positiva. Entonces así muchas personas ya a nivel mundial, y también avalado por doctores de la medicina que lo están practicando, descubrieron la dieta cetogénica y comienzan a bajar de peso. Eso viene ya desde 1950, estas investigaciones de esta dieta, y las personas pues que ya la están utilizando, la mayoría se van sintiendo extraordinarias. Entonces ahora sí hemos comprendido por qué la grasa natural te baja de peso, pero cuando bajas el carbohidrato. Ese es el secreto. Baja el carbohidrato, consume más grasa natural, la proteína la equilibra también entre unos 40 gramos y sube más grasa natural y comienza a bajar de peso rapidísimo, pero con muchísima energía. Y obviamente esto combinado con muchos minerales, muchas vitaminas, para que no le caiga a la persona anemia. Obviamente. Ahora sí vamos a la situación de los azúcares. Las frutas y los minerales pues que tienen que consumir también mucho calcio, mucho hierro, mucho fósforo, parte de azufre, parte de cobalto, cobre y entre otras. Ahora, las frutas obviamente tienen muchos minerales y vitaminas, pero tienen también muchos azúcares, mucha fructosa. Y si la persona no sabe equilibrar su dieta en cuanto a los azúcares, va a consumir demasiado de ello, y eso obviamente le va a causar mucho daño al cuerpo. Pero no porque la creación en sí de la caña de azúcar o del guineo, que también es ello, o la stevia, o las frutas que todas tienen fructosa, que esa azúcar sea mala, sino lo que pasa es que la persona no lo sabe utilizar. Pues esto es como un arma, te puede defender, te puede proteger a ti y a tus seres queridos, pero si no sabe utilizar la arma, sabe inteligentemente, imagínese qué puede hacer con ello. Bueno, ni se imagina esas cosas, simplemente ya sabe las consecuencias de lo que puede hacer con eso mal utilizado. Igual es esto de los nutrientes de la alimentación. La caña de azúcar, obviamente la van extrayendo de ahí lo que es panelas, lo que es dulces, y la famosa azúcar blanca que pasa cierto proceso de refinamiento, refinar, y listo sale el azúcar, que es buena también, positiva, pero en dosis mínimas. Y entre ellos mejor la panela, mucho mejor que el azúcar blanco o la negra, mejor la panela, pero igual, eso también en exceso es malo. Esos azúcares van a entrar, obviamente, los azúcares también que consumimos de todas las frutas y de las plantas, se van transformando en ¿qué? En energía en el cuerpo. Es también otro combustible para uno tener mucha energía, igual que los carbohidratos. Pero la situación es que si consume exceso de azúcares, pues ya sabes, situaciones de diabetes, situaciones de mucha intoxicación a la sangre, porque hay demasiado azúcar dentro de la sangre. Entonces ahora, ¿cuál es la clave? Saber equilibrar lógicamente, así como vimos de los carbohidratos, saber equilibrar los azúcares de todas las frutas y de todo lo que tenga azúcar, y también equilibrar el consumo de la caña de azúcar, ya hecho ello azúcar. Comprendamos que los azúcares fermentados
se van transformando, eso fuera, ¿no? Los azúcares fermentados se van transformando al famoso guarapo. Y luego eso van destilando y sacan los rones, sacan el trago y todos sus derivados. Pero eso, ¿cómo se hizo? Producto del azúcar, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, el vino, ¿de dónde sacan el vino? De la uva, y se transforma eso en un licor, que ello tampoco es malo. Hay que saber utilizar 3 gotas del mejor ron, el mejor vodka, en un galón de agua, te tomas todo el día, te cura, te sana. Ahora, si se va a mandar así como se manda el común, le va a intoxicar todo el tripaje, todo el organismo, todas las células, va a entrar eso también obviamente a las arterias, va a intoxicarle la sangre y se va a transformar igual en exceso de grasas, excesos de toxinas en la sangre también y mucho más, a causa de que no sabe consumir el licor. Entonces unas 3-4 gotas le va a ayudar muchísimo. Igual el vino. De las otras frutas también, de todas podemos sacar licores que si la persona lo fermenta y lo destila, eso le va a marear a cualquiera. Entonces toda fruta, algunas tienen carbohidratos, proteína, tienen grasa natural y también tienen ¿qué? Azúcar, o llamado fructuosa. La caña de azúcar es simplemente fructuosa también, pues, lo mismo, pero una fructuosa más concentrada, más potente, más fuerte. Mira el ganado, por ejemplo, cuando cortan ya el maíz, ya lo secan, la calcha que le llaman, o el bagazo de la caña, y lo tienen allí, le dan de comer de tanto en tanto eso seco al ganado. Y se sienten poderosos, fuertes, pero porque obviamente en ese caso ya está seco. Ello, si le dan tierno, le va a servir, pero si le dan en exceso, imagínense igual también, misma situación. Ahora en este aspecto de los azúcares y la subida de la famosa glucosa y diabetes y todo ese aspecto, pues lógicamente tenemos que dirigirnos a fortificar, curar el hígado, el páncreas. Ahí hay muchas fórmulas en los libros de los maestros para curar todo ello. Nos va a ayudar mucho el yantén, el diente de león, la casa marusha. Nos va a ayudar también lo que es la hoja de tuna, tomada en equilibrio, en parte también la sábila y otras muchas más plantas, que eso ya veremos en otros temas, para ir fortificando el hígado, el páncreas, estómago, vesículas, apéndice, etc. Y a su vez, ahora, ¿cómo vamos a utilizar los azúcares? Si la persona, por ejemplo, quiere bajar de peso, igual tiene que bajar el azúcar, la fructosa, pero no solo de la caña, sino de todo. Prosiguiendo, si tú tomas exceso de glucosa de frutas, puede ser incluso de la stevia, puede ser de las frutas mismo, por ejemplo del banano, y más ya pues el azúcar que ya sale, refinada u otras. Entonces, ¿eso qué va a pasar dentro del cuerpo? Dentro del cuerpo tienes también una destilería, que hay 40 y más grados de temperatura. Entonces eso lo vas a destilar dentro de ti mismo, y eso claro que va a ser un licor dentro de tu propio cuerpo, y eso le va a marear a la persona y le va a intoxicar, pues claro. No ve que no es que lo está consumiendo afuera, así como toman el trago común, sino lo está autoconsumiendo adentro mismo, y eso le va a inflamar todo el organismo, y las células y la sangre le va a contaminar, y las arterias y todo ello, porque estás haciendo una planta de destilería, de trago de azúcares dentro de tu propio organismo. Y la situación es que le echa demasiada materia, demasiada glucosa, demasiada fructuosa. Y lógico que eso le va a inflamar el hígado. ¿No ve que las personas que toman afuera ron, trago y todo ello, en exceso les da cirrosis? Con excepciones, pero les
afecta el hígado. Entonces, imagínese que usted mismo se autodestruye péganse tanta azúcar. Si quiere hacer dulces, tortas y todo ello, póngale una fructosa equilibrada. Aprenda la madre naturaleza, aprendamos todos. Una manzana tiene azúcar, tiene fructosa, que es el mismo azúcar de la manzana, pero es en equilibrio. La naranja tiene fructosa, tiene azúcar, claro, tiene más que la manzana, pero igual, si tú pruebas, tiene eso en equilibrio, porque la Madre Virgen Naturaleza, Dios Madre, la Madre Virgen Tierra, ya en su química y ciencia superior equilibró todo ello. Pero si vas al banano, el banano, ¿no es cierto?, tiene más azúcar, tiene más fructosa. Si vas a la stevia, también tiene fructosa, también tiene azúcar, pero es más natural y menos concentrada que el azúcar o fructosa de la caña. ¿Ve? Entonces, si te dicen que este alimento es endulzado con fructosa, igual, si exageras, la fructosa de las frutas igual le va a causar daños al organismo. Entonces, la clave es el equilibrio. Ahora, si consumes en equilibrio la fructosa, incluida el azúcar, que mejor sería la panela, pero en dosis equilibradas, lógicamente que eso también va dentro del organismo a producirse cierta destilación interna, pero eso se va a transformar en mucha energía. Y esa azúcar o fructosa que le has echado al cuerpo, la quemas con deporte o con tu mismo trabajo que tengas. Algunos estarán, por ejemplo, en albañilería, otros estarán, por ejemplo, en que tienen que caminar mucho, entonces vas quemando todo eso. Y las personas que están en oficinas u otros trabajos muy sedentarios, pues tienen que hacer media hora, una hora de ejercicios diario para que quemen todos esos excesos de azúcares, y ya vimos antes de carbohidratos, para que esos azúcares también no se transformen en grasa mala dentro de las arterias y en partes del cuerpo. Entonces ahora, por ejemplo, quieres hacerte dulces o echarle, por ejemplo, al jugo que ya tiene su fructosa para que lo tomes así nomás, pero quieres echarle más, entonces obviamente no te vas a preparar un jugo con unos 10 bananos, porque estás echándole demasiada azúcar, fructosa, porque ese banano es azúcar también o fructosa. Y si encima de eso le echas unas 3, 4, 5 cucharadas del azúcar común salida de la caña, claro que vas a volar, porque estás haciendo una planta de destilería, de trago dentro de tu propio organismo, y eso te va a intoxicar. Entonces ahora quiere endulzar un poquito más ese jugo, porque le faltó un poco de fructosa de las otras frutas, quiere un poquito más, échele un medio banano, échele una cucharadita, estamos hablando, de panela. Entonces eso le va a caer, le va a sentar súper bien, y así tiene que ir equilibrando en café, almuerzo y merienda. Ahora, en el caso de las personas que están bajando de peso, obviamente tienen que bajar mucho más las fructosas de todo tipo de frutas y saber qué tipo de frutas va a ir a comer, y entre ellas buscar las que tengan menos azúcar o fructosa. Por ejemplo, la manzana, que aparte de eso, la manzana va a ayudar que esa bilis hecho piedra en el hígado, en la vesícula, en los riñones y más, se haga como chicle, se haga líquida nuevamente y salga naturalmente y le desintoxique el organismo. Por eso dicen que te comes una manzana, te sientes súper bien. Si la comes en la noche, tiene muchísima salud, porque eso tiene ciertos ingredientes químicos naturales que va haciendo esto que vemos. ¿Veis? Entonces, para bajar de peso, obviamente también baja los azúcares totalmente, no totalmente, corregimos ahí, baja en gran parte, y los famosos carbohidratos que vimos allá. La proteína también la baja un poco, y a su vez sube las grasas naturales, obviamente, y frutas, en este caso, que no tengan tanta azúcar y fructosa, porque las frutas le va a dar muchos minerales y vitaminas también, igual que ciertas legumbres, que le va a ayudar a purificarse. Un jugo verde, por ejemplo, le echa alfalfa, le echa un poco de
apio también, que limpia las arterias, le echa allí col, obviamente, le echa perejil, le echa el pimiento verde, el pepino, y se hace un jugo con todo ello, y le echa limón de acuerdo también a las combinaciones de alimentos que vimos anteriormente, y se toma ese jugo verde también unas 3 veces al día. Y ese jugo verde también sirve para todos los casos, persona que esté manteniendo su peso, persona que esté subiendo de peso también, porque le va a purificar todo el cuerpo y el organismo. Ahora, ¿quiere subir de peso? Entonces, ¿qué hay que hacer? En este caso hay que subir también el aceite, las grasas naturales, como vimos anteriormente. Hay que ir subiendo. Hay que ir subiendo la proteína. Obviamente hay que ir subiendo la proteína. Mucha proteína, pero acordémonos que el exceso de proteína también inflama, nos enseña el maestro Lax Vidaimon. Entonces, se la sube sí, pero si ya te sientes demasiado inflamado, entonces bajas un poquito la proteína. Y a su vez, a ir subiendo también las fructosas lo más naturalmente posible, pero también en mucho equilibrio. Entonces, en el caso, por ejemplo, de personas que están en el fisicoculturismo, obviamente, como ellos van a quemar muchísima energía, necesitan mucho más, en este caso, carbohidrato. El carbohidrato allí lo consumen también, pero con dosis reguladas. Lógico, estamos hablando de ganar masa muscular, pero en equilibrio. En el caso de ellos, como queman hartísima calorías, entonces no va a quedar excedente para que se transforme en grasas dentro de las arterias del cuerpo. ¿Ve? Pero aún así hay que seguir calculando las calorías de acuerdo a los gramos que vimos. 1 gramo de carbohidrato, 4 calorías. 1 gramo de proteína, 4 calorías. 1 gramo de grasa natural, 9 calorías. Y a su vez también las fructosas nos dan también calorías, pues, lógicamente. La persona quiere mantener el peso, entonces en la mantención del peso obviamente ha de bajar el carbohidrato, pero vimos antes 25 gramos, entonces de ahí un poco más arriba ha de equilibrar la proteína, o sea, no va a comer muchísima también proteína, sino lo que necesita para el cuerpo de acuerdo a su peso. Y a su vez ha de equilibrar también la grasa natural y ha de equilibrar las fructosas. Entonces se va a mantener de peso y va haciendo la persona comidas equilibradas en el día de acuerdo con esa dieta. Una persona que está ganando de peso, masa muscular, comerá 6 o 7 comidas, pero con equilibrio total, como estamos viendo. Una persona quiere bajar de peso, igual hace sus 3 comidas, pero como vimos con la dieta especial. Y si encima de eso le da hambre entre mañana y media tarde, media mañana y media tarde, pues lógicamente que ha de consumir en ese caso grasas naturales y un poco de proteína para no ir perdiendo músculo. Y así nosotros vamos equilibrando nuestra dieta, nuestra vida, y dése cuenta que lo que dicen aquella sabiduría de la medicina universal, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, tiene una trascendencia total para nuestras vidas, estimados, estimadas. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Online también podéis enviar vuestras preguntas, mientras vamos disfrutando también de un mantra especial. Cantar el mantra, adelante. Shivaya Namo, Shivaya Namo, Shivaya
presentación de los soles conscientivos de la gnosis académica cultural, gnosis a ciencia, arte, filosofía mística. Tenemos unos 35 soles de la gnosis académica cultural para las cámaras públicas de todas estas academias que vamos a ver. Gnosis Ciencia, la GECAG, el Museo Ors, Queens, Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Cábala, Astrología y Ciencias, otro bioelementoterapia universitario, el que estamos hoy dirigidos, Teurgia, Proadí, Tecnopsicotrónica, Lorenz Aral Escarabajo, Agrocultura, Gnosis Arte, el Bocus, el Coro Atenea, Coro Astral, Coro Ors, Coro Logo Solar, la Revista Braxas, Coro Ethenios, Coro Éter, Renace Libertad, Gimnasia del Sol, Antroprovisión, Gnosis Filosofía, el Mover Gnóstico Cristiano Universal, Coradi. Vemos allí las 33 joyas del dragón amarillo. Otro, Siriors, una fraternidad universal. Gnosis Cámara Pública, importante, ese sol conscientivo. Gnosis Mística, IQ, Instituto de la Caridad Universal, o Femina Fundación, o así Mansión Family, AGLA. Esto emerge de las academias. EGECAL, de la Academia de las Ciencias Septotómicas, la Academia del Saber Conscientivo, la Academia del Sol, y de la Academia Lumicial Superior, Samuel Ambeor, la capital matriz de la Gnosis, Ciencia, Arte, Filosofía Mística, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, Mesoamérica, Planeta. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia que enseña el maestro Samuel Ambeor en sus obras, puede usted libremente sembrar estas academias en la ciudad, país, continente que está. Ya ha sembrado opciones, puede federarlo o confederarlo a la Academia Lumicial Superior Samuel Ambeor, la sede mundial. Otra puede federarlo o confederarlo a otras hermanas gnósticas mundiales que tienen también gnosis samaliana, que dan obviamente discípulos y discípulas del maestro Samuel Ambeor, Laxmi de Mon Jesucristo, converse allí. Otra opción, puede usted representarlo directamente desde su conciencia y ser un nuevo director o directora de estas academias. Busque cuál le guste, están organizadas obviamente con su primer nivel. A su vez, usted ya siendo miembro activo, siendo usted ya estudiante o representando estas academias, libremente puede ir al partido político que quiera, orden, ciencia, arte, filosofía mística que guste, partido político que quiera, y puede también fundar aquello. Si anhela, puede integrarse a la Gnosis Religare también, en esta o en otras sedes que también hay, o puede integrarse a la Gnosis Suprapopolética, estimados, estimadas. Atentamente, la Academia Lumicial Laxmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, Planeta, el sol conscientivo de elementoterapia, este bio universitario, de la Gnosis Samariana, salud preventiva, Suchertav, instructor, Om se fuerza, Om se amor. Hacemos una praxis, mantra Ram Io y el mantra Om Ram Io para integrarnos con las energías de la Madre Virgen Tierra, la que nos da de alimento, la Madre Virgen Naturaleza Superior, o sea, Dios Madre. El mantra Om para desarrollar la intuición. Ram I-O, Ram I-O, Ram I-O. Llevamos la concentración al corazón. Mantra Om. Mantra O. 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 Paz diferencial, compañeros, compañeras.